En agosto de 1991 se dio la independencia de Ucrania. Unos meses después sería reconocida por la comunidad internacional. Leonid Kravchuk sería su primer presidente. Durante los años 90, Ucrania logró eludir los conflictos militares que estallaron en otras repúblicas postsoviéticas, pero no supo aprovechar las oportunidades que se le ofreció el colapso de la URSS. En 1994, el país suscribió el Memorándum de Budapest, en el cual renunciaban a su armamento nuclear, herencia de la época soviética, enviando unas 5.000 bombas nucleares a Rusia. Al comenzar el nuevo siglo, las tensiones entre pro-occidentales y prorrusos se acrecentaron con las elecciones de 2004, en el cual hubo acusaciones de fraude que desembocaron en movilizaciones que serían bautizadas como Revolución Naranja. Rusia alegó que dichas manifestaciones habían sido orquestadas por los servicios secretos occidentales. La cancelación de un acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea generaron violentas protestas en contra del presidente Viktor Yanukovych, acusado asimismo de corrupción y ser títere de los intereses rusos. Las protestas se llamaron Euromaidán por la plaza donde se reunían los manifestantes, marcados por una composición heterogénea de liberales proeuropeístas y nacionalistas de extrema derecha, quienes reivindicaban la figura de Stepan Bandera, líder nacionalista ucraniano que luchó al lado de los alemanes en 1941. Las manifestaciones tuvieron el apoyo diplomático de la Unión Europea y Estados Unidos. La violencia de las protestas hizo que el gobierno tuviera que dimitir, dado que hubo un centenar de muertos a causa de disparos de la policía. Calificando la situación como de preguerra civil, se instaló un gobierno provisional. Como respuesta, diversos grupos prorrusos se manifestaron en contra del nuevo gobierno nacional y proclamaron sus anhelos de estrechar sus vínculos o inclusive integrarse con Rusia. Estas protestas se concentraron en Crimea y algunos oblasts de la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania, donde se produjeron una serie de revueltas militares. Se aprobó un envío de tropas que, según las autoridades, tenía como objetivo garantizar la integridad de los habitantes de Crimea y las bases rusas estacionadas ahí hasta que se normalizara la situación política. El proceso finalmente condujo a la anexión de Crimea a Rusia, que fue oficializada el 18 de marzo de 2014, aunque no contó con el reconocimiento del gobierno ucraniano. La situación degeneró en el Donbass, donde las fuerzas separatistas de la autoproclamada República Popular de Donetsk y Lugansk se enfrentaron al gobierno ucraniano, agravando la guerra en esa región. El 11 de mayo de 2014, ambas repúblicas celebraron referéndum sobre su estatus político que resultaron en una proclamación de independencia de las regiones en cuestión, mientras los combates arreciaban, a pesar de los intentos por detenerlos. No obstante, el 15 de febrero de 2015, con la entrada del acuerdo Minsk II, se inició un alto al fuego condicional. Por los años de 2016 y 2021 se acrecentó el vínculo entre la OTAN y Ucrania. El país empezó a reforzar su maltrecho ejército tras la primera invasión rusa en 2014, con el decidido apoyo de Occidente. El ejército ucraniano empezó a hacer importantes cambios gracias a la presencia de asesores militares de dicha alianza en su territorio en cuanto a su doctrina, equipamiento y estrategia. Por su parte, el 20 de septiembre de 2018, el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas a la Constitución que harían de la adhesión del país a la OTAN y a la Unión Europea un objetivo central de la política exterior ucraniana. La llegada al poder del comediante Volodymyr Zelensky acrecentó los vínculos entre Ucrania y Occidente. El 12 de junio de 2020, en plena pandemia del coronavirus, Ucrania se unió al programa de interoperabilidad de socio de oportunidad mejorada de la OTAN. La apertura de Ucrania hacia la OTAN generó resquemores en su vecino ruso, que consideraba una amenaza a su integridad territorial, oponiéndose totalmente a la idea de que Ucrania se adhiriese a la organización militar. Asimismo, los ejercicios militares entre los ejércitos ucranianos y occidentales cerca de las fronteras rusas elevaban la tensión, amenazando con una respuesta militar si esas demandas no se cumplían en su totalidad. La OTAN rechazó esas solicitudes y Estados Unidos y la Unión Europea advirtieron a Rusia de sanciones económicas rápidas y severas en caso de que finalmente se diera la invasión a fines de 2021. El 24 de febrero de 2022 se emitió en los canales rusos un mensaje a la nación en el cual el presidente de ese país informaba su decisión de lanzar una operación militar especial en el este de Ucrania, ya que en sus palabras Rusia no puede sentirse segura ante la amenaza ucraniana. Las tropas rusas ingresaron a Ucrania desde 4 direcciones principales: al norte por la frontera bielorrusa en dirección a Kiev, al noreste desde la frontera rusa en dirección a Kharkov, al este por la antigua línea del frente y al sur por la región de Crimea. Para principios de marzo, la defensa ucraniana había ralentizado en gran medida el avance ruso. Al noroeste de la capital, la ofensiva rusa encontró una feroz resistencia del ejército ucraniano en los suburbios de Bucha, Kostomel e Irpin, que no fueron cayendo en poder del ejército
ruso hasta mediados de mes, donde el frente finalmente se estancó a las afueras de Kiev, consiguiendo así evitar el cerco de la capital mientras la artillería rusa comenzó a cubrir la retirada de sus tropas del Oblast del Kiev. La retirada de las fuerzas rusas de los Oblasts de Kiev y Zitomir fue completa, y el 4 de abril de ese año se rompieron los cercos de Chernigov y Surmi, confirmándose la derrota de la ofensiva inicial rusa sobre la capital, desplazando el frente de guerra hacia el sur. Como dato curioso, los generales rusos y ucranianos habían luchado siendo jóvenes oficiales y suboficiales juntos en el ejército soviético durante la intervención militar soviética en Afganistán allá por los años 80. La respuesta de la comunidad internacional poco después de la invasión no se hizo esperar. El presidente americano Joe Biden consiguió del Congreso autorización para entregar 13.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania y en abril solicitó 33.000 millones de dólares más, al estar casi agotadas la primera entrega. Las armas entregadas o prometidas incluyeron artillería guiada, blindados, artillería antiaérea, municiones, etc. El canciller alemán Olaf Scholz se comprometió a donar 1.000 armas antitanques y 500 misiles Stinger, reiterando que Occidente estará al lado de Kiev el tiempo que haga falta, y quien quiera destruir el orden internacional debe contar con la resistencia de Berlín, según fueron sus palabras. En septiembre y noviembre de 2022 hubo importantes contraofensivas ucranianas para recuperar territorios en Gerson y Yarkov. Las tropas rusas se retiraron para facilitar la defensa de los territorios conquistados en el sur. Durante buena parte del 2023 la guerra se degeneró en un proceso de estancamiento militar en ambos bandos. A pesar de la ayuda militar occidental, el ejército ucraniano no pudo traspasar las defensas rusas para llegar al mar de Azov e incluso reconquistar Crimea. La lucha demostró las limitaciones de la OTAN en cuanto a cuestiones logísticas, dado el elevado consumo de municiones y equipos militares y recursos financieros en el frente de batalla. Asimismo, se generó un intenso debate si la ayuda militar era de por sí suficiente para hacer frente a la invasión rusa. A medida que la guerra se prolongaba, se acrecentaba la dependencia de Ucrania a la ayuda militar extranjera, con las continuas peticiones de suministro de armas y financiamiento. En el conflicto se destacó, a diferencia de las guerras anteriores que ha tenido Ucrania, la gran presencia del internet a través de las redes sociales que registraron el conflicto desde el primer instante, siendo una fuente de primera mano, desplazando inclusive a los corresponsales de guerra. También hubo mucha presencia de extranjeros que luchaban en el bando ucraniano. Rusia acusó de ser mercenarios e incluso habló de que había miembros de las fuerzas especiales de la OTAN que luchaban usando uniformes ucranianos. También se destacaron los drones como las armas icónicas del conflicto, dado el impacto y destrucción contra unidades e infraestructura enemiga por parte de ambos bandos. Asimismo, se destacó la presencia de la empresa militar privada rusa Wagner, quien tuvo un importante papel en la guerra, tomando la ciudad ucraniana de Bakhmut a comienzos de 2023, liderando un extraño levantamiento que fue señalado erróneamente como una rebelión contra Putin en junio del mismo año. La guerra de Ucrania es uno de los conflictos más importantes del siglo XXI. Se han disparado más artillería, balas y misiles que en las guerras anteriores de este mismo siglo. Fueron conflictos contra grupos irregulares, ya sean los casos de Irak y Afganistán. En este 2024, tras 2 años de lucha, la guerra está llegando a un punto de inflexión que traería importantes consecuencias que definirán lo que pasará en esta centuria como pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno amigos, espero que el tema les haya gustado. Pueden comentarlo, suscribirse al canal. Todo será bienvenido.